Hay un capítulo en la Biblia del cual quiero que estén totalmente cercanas, y es un capítulo que me gustaría muchísimo que consideraran, o más bien, se dieran a la tarea de conocer profundamente. En este capítulo, si hay un capítulo en los evangelios donde se revela lo que es la salvación, es en Lucas capítulo 15, ¿ok? Se narra la oveja perdida, se narra la perla de gran precio, y venimos a hablar hoy de una de las parábolas más importantes, más reveladoras que jamás se hayan escrito. Y ahorita vamos a hablar de qué. Pero bueno, déjenme introducir este tema porque es valioso. ¿Qué celebramos hoy? El Día del Padre. Y no soy muy de hablar de ciertos temas porque es fecha, pero dije, este tema vale la pena. Y le vamos a llamar a esta clase Honra a tu Padre. ¿Ok? Ahora, déjenme preguntarles y comentarles estos. Hay muchas maneras de contar una historia triste. A ver, traten de no desviarse. Hay muchas maneras de contar una historia triste. Normalmente, las historias tristes las contamos desde un lado de la historia. Normalmente contamos, si aquí tuviéramos que decir algo y hablar de alguna necesidad de alguien, diríamos: oh, yo tengo una amiguita que está pasando por esto y por esto y por aquello, y diríamos, qué triste historia. El problema de las historias tristes es que las contamos con la mitad de la información. ¿Están de acuerdo? Eso es contar una historia incompleta. Por mucho tiempo, no sé ustedes, pero yo practiqué la muy mala costumbre de solo escuchar la historia desde un extremo. Solo escuchaba yo las historias desde un extremo, incluso en las cosas de Dios. Venía alguien, una hermana, y me contaba cómo era su esposo y qué creen, yo quería crucificar a su esposo. Venían jóvenes, venían mujeres, venían esposos, y cada uno cuenta una triste historia desde su perspectiva. Cuando comprendí que una historia necesita ser contada de todos los ángulos que tenga que ser contada. Por eso para nosotros la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, los 3 años que estuvo en la tierra, es tan bien contado porque está contado por 4 autores. Por eso son 4 evangelios. Cuentan lo mismo, pero de diferentes ángulos. Tú estarías más informado si te cuentan una historia del que la vio desde arriba, del que la vio de abajo, del que la vio ahí, del que la vivió, a que si solamente alguien desde una ventana te contó algo que vio. De hecho, ¿se acuerdan? En la matanza de Tlatelolco, por eso se escribieron tantos libros, por eso se contaron tantas formas, porque había quien había visto la historia desde su ventana, pero su ventana era 3er piso, pero había quien la había visto desde la azotea, pero también cuenta si la contó alguien que tenía, no sé, a lo mejor un conocimiento de lo que estaba pasando, o si lo contó alguien que a lo mejor tenía miopía. Es importante que sepamos que todas las historias, por tristes que sean, lo triste de una historia es que no la sepas completa. Les decía, cuando un joven te cuenta del abandono de sus padres, yo lo viví muchísimo. Todos los jóvenes se sienten abandonados por sus padres, todos los jóvenes de secundaria tienen unos padres horribles porque nadie los comprende, y es una historia contada desde un punto de vista nada más, desde un ángulo. Les decía, cuando una mamá te narra lo horribles que son sus hijos y cuando un hijo te narra lo horrible que son sus padres, ¿les ha pasado? ¿Han caído en esa misma trampa que yo he caído de quedarte con la historia con la mitad de la información? Por eso, judicialmente, cuando tú vas a hacer una demanda o cuando vas a enfrentar un juicio, y más aún cuando se te va a dar una sentencia, gracias a Dios, los jueces solicitan ¿qué?
testigos y no solo eso, le dan la oportunidad a la otra parte de contar su parte. Yo muchas veces me he sentido muy frustrada cuando no me dejan contar la parte de mi historia. ¿Y a cuántas de nosotras no nos han crucificado con la mitad de la información? ¿Y cuántas de nosotras hemos crucificado a otros con la mitad de la información? A veces ni conocemos. Miren, me ha pasado. No conozco al esposo de tal hermanita, pero la hermanita llegó tantas veces llorando porque su esposo era un tremendo, que cuando ves entrar al esposo, hasta le haces así. Te dan ganas, hasta la de decir, la conozco, señora, ¿no? Y nosotros ya casi le queremos decir, sé todo de ti. Tremendo. Créanme una cosa, nosotros no contamos bien las historias. Nosotros nunca estamos contando bien las historias. Incluso lo que estás viviendo en tu matrimonio con tus hijos es una historia mal contada. Tienes que saber algo más. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la clase se llama Honra a tu Padre. No les cuesta mucho trabajo a todas nosotras honrar. Si yo les dijera honremos a Dios, lo hemos hablado mucho, pero se nos olvida honrar a Dios como Padre. ¿Y saben por qué no lo sabemos honrar como Padre? Porque no tenemos una bonita, ni clara, ni definida imagen de lo que es un padre. Y cuando algunas de nosotras pasamos etapas de nuestra vida con padres ausentes, violentos, irresponsables, ajenos o abusadores, creemos que ponerle a nuestro Dios el atributo de padre me recuerda a esa imperfección en el Padre natural, y solemos poner la paternidad de Dios como entre comillas, como en entredicho. Pero lo cierto, mis amadas, es que si nosotras nos perdemos el privilegio de tener en Dios a un Padre, no importa el Padre terrenal que hayas tenido, siempre estarás incompleta. Hoy por hoy, vivir llorando que no tuvimos un padre que nos abandonó, ya es injusto. Porque ya vino un sustituto y vino y dijo, sí, yo sé que tu padre te iba a abandonar y yo me he puesto como padre. Pero quiero entonces contarles que la historia, nuestra historia está mal contada. Y vamos a Lucas, por favor acompáñenme. Les decía que es un capítulo que las animo a todas a leerlo con detenimiento. Lucas capítulo 15. Y hay 3 parábolas narradas en este capítulo que además significan lo mismo, pero yo me voy a centrar en, adivinen cuál, el hijo pródigo. Vamos a ir poniendo las cosas claras. El hijo pródigo, la parábola empieza en el versículo 11, ahorita la vamos a leer. ¿Qué significa pródigo? ¿No? ¿Qué significa pródigo? Desperdiciado. Un hijo pródigo no es un hijo perdido, no es un hijo extraviado, ni es un hijo rebelde. Pródigo significa desperdiciado. Nosotras somos pródigas cuando nos dan nuestra quincena hoy y nos la gastamos ayer. ¿Ok? Eso es ser pródigo, es ser despilfarrado, desperdiciado. Es más, te voy a decir algo. A veces creemos que decimos, ay, los ricos despilfarradores. Hay un estudio muy serio que habla de que las personas con menos recursos solemos ser más despilfarradoras. Por ejemplo, si a ti no te alcanza para la fiesta de 15 años que piensas hacer, porque representa un año de trabajo, tú estás siendo despilfarrada. ¿Me estoy explicando? Es decir, no estás gastando en proporción a lo que tienes. Si tú ves a un rico que hace una gran fiesta y tiró la casa por la ventana, ¿qué crees? A él le alcanza. Eso no lo debe. Eso no lo está quitando de nada. No se va a quedar sin comer ni sin pagar la renta. El despilfarrado entonces, el desperdiciado es aquel que gasta lo que no tiene, que gasta desmenuzadamente y desesperadamente lo que no es suyo, o como en el caso de este hijo pródigo, fue un despilfarrado
porque se acabó todo lo que le pertenecía. Y eso no lo hizo despilfarrado, lo hizo despilfarrado que se lo acabó en muy poco tiempo. Hay cosas que deben durarnos más tiempo, así como el café con el pan, que te alcance el pan con el café. Para que me entiendan, por si dicen, ay, ¿qué quiso decir? Ah, ya sabes. ¿Ok? Entonces, una historia fea, como la que vamos a contar aquí, es una historia donde hubo algo de deslealtad, de deshonestidad y de injusticia. No sé si estén de acuerdo, pero cuando nosotros llamamos a alguien padre, ya tendríamos que quitarle los adjetivos calificativos. No tendríamos que decir mi padre amoroso o mi padre leal o mi padre fiel. Tendríamos que entender que decir padre tendría que decir todas esas palabras. El problema, les digo, es que nosotras sí le hemos puesto un adjetivo calificativo a la palabra padre. Entonces, cuando cantamos Padre mío, algunas de nosotras no nos hace sentido. Vamos a leer Lucas 15, versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? Recuerden que no hay ninguna palabra en la Biblia que esté porque esté de más. Tiene una razón de ser, ¿ok? El menor de ellos, eso también es un dato importante, porque al ser el menor, él obtenía de la herencia solo una tercera parte, porque recuerden que los primogénitos recibían doble, ¿ok? Entonces, él iba a recibir solamente una tercera parte. Por eso era importante que sepamos en la historia que era el menor, ¿ok? El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, fíjense lo que dice este hijo, la parte de los bienes que me corresponde. Aquí voy a hablar un poquito más del papá que del hijo. Un papá que le ha hecho saber a su hijo que lo que tiene él es de su hijo, hizo un buen trabajo. Si este hijo no hubiera sabido que su papá era heredero de su papá, este hijo no hubiera tenido el valor de decirle, dame lo que es mío. Este hijo sabía que había una parte de eso que le pertenecía y eso se lo debía. ¿A quién se lo había enseñado? Su papá. ¿Sabían que hay hijos que no saben y tienen cosas? Sus papás dicen, no, pues no, ¿quién sabe a quién se las va a dar? ¿Quién sabe de quién son? No, mi papá no me va a dejar, pero sin nada. Este hijo tan sabía, tan había sido enseñado de que era hijo y por lo tanto heredero, que dijo, oye, pa, ya no, dámelo de una vez. Y el papá, de manera justa, sabiendo que era de su hijo, le dijo, ¿te lo quieres comer ahorita? ¿Qué dijo el papá? Tómalo. ¿Qué haríamos nosotros? No, mijito, hasta que crezcas o hasta que yo me muera. Fíjense qué frases tan tontas, porque finalmente después andamos quejándonos de que los hijos quieren que nos muramos. Y en realidad no quieren que se muera el papá, lo que quieren es poder disfrutar o malgastar o derrochar su propia herencia. ¿Le pertenecía? Sí. Esto es una enseñanza para nosotras. La herencia no es para cuando tú te mueras. La herencia es de tu hijo desde el día en que nació. Él determinará cuándo y cómo la quiere usar. Y tú tendrás que tener el valor de decir, pero lo va a desperdiciar. Créanme una cosa, Dios no nos está guardando ninguna herencia, todo está dado para que lo uses o lo desperdicies, no importa. Él nos está esperando a que seamos maduras. Y dice así, y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿en qué consistían esos bienes? Por supuesto que eran ganado, por supuesto que eran animales, por supuesto que era tal vez una posesión de tierra, por supuesto que a lo mejor era algún inmueble. ¿Qué fue lo que hizo cuando dijo que se fue y lo desperdició? ¿Qué significa eso? Que lo vendió. Que lo vendió. Y cuando tú vendes algo que no te costó, ¿lo habrá vendido a buen precio? No, lo vendió, lo malvendió y luego para consumirlo. ¿En qué creen que lo haya malgastado? Deleites, ¿qué te gusta?
Imagínate que tú le das a alguien de repente un montón de lana y ¿en qué crees? ¿A poco vas a ir a un asilo de ancianos y vas a decir, ay, y lo deje? No, vas a abusar de aquello que te gusta. De eso que a ti te gustaba, ahora vas a tener un montón. Este chavo seguramente en comidas, en mujeres, en a lo mejor alguna que otra copita de más, ¿verdad? Y se lo gastó todo. Dice entonces, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. Fíjense que la palabra arrimar en el original significa colarse. Y si tú pensarías que es como un colador, no, colarse es adherirse. De ahí la palabra cola, cuando hablamos de pegamento. Entonces en el griego colarse, cola significa pegarse. O sea que cuando dice que se arrimó, literalmente, Tere, o sea, dijo, no me voy a soltar. Se apegó a un hombre con miedo a no tener nada. Y dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Apacentar a cerdos, que le dio trabajo. ¿Hasta ahí todo va bien? Sí. ¿Está bien que te apegues a alguien para que te dé trabajo? Sí, esta parte me gustó. Este joven estaba entendiendo. Este joven, y además el hacendado no se lo llevó para decir pobrecito, porque podría bien decir aquí, y se lo llevó y le dio de comer. No, ¿qué le dio? Le dio algo mejor. Díganlo fuerte, le dio algo mejor. Díganme que lo creen. ¿De verdad lo creemos? Que si alguien te da trabajo te está dando mucho más que dinero. No recibas dinero. Reciban trabajo. Dame trabajo. Creo que es algo que nos ha faltado. Y eso también, esta cualidad, porque seguramente cuando este joven se apegó, recuerden que este joven era un hijo de papá. ¿Qué quiere decir eso, Andy? ¿Había aprendido? Tenía un papá que le había modelado carácter, que le había enseñado a trabajar, que le había enseñado de dónde puede venir la riqueza, porque ese niño o ese joven no ignoraba que la riqueza de su padre no vino de la nada. O sea, que él se la haya despilfarrado fue otro rollo, pero él sabía, él conocía a su papá, seguramente veía a su papá trabajando, seguramente veía, él mismo seguramente trabajaba en la hacienda de su papá, seguramente muchas mañanas, yo siempre pienso en mi yerno, su papá es un hombre que podría haberlos tenido sentaditos, acostaditos toda la vida. Y dice, yo todos los días me he levantado a las 5 de la mañana porque desde muy chiquito a la fábrica. Y eso es bueno. Mujeres, cásense con uno que trabaje. De veras, feíto, gordito, pachoncito, no importa. Que sepa trabajar, que le guste trabajar, que cuando tenga una necesidad económica no lo oigas decir a quién le pedimos. ¿Qué va a decir ese hombre? ¿Qué haré? ¿A dónde iré a tocar una puerta? Necesito trabajar. Este jovencito sabía, entonces cuando consiguió el trabajo, realmente, aunque no lo dice aquí, lo que fue a buscar es un trabajo. Ahora, hay de trabajos a trabajos. Cuidar cerdos. Él podría haber dicho, Chuy, no sabes quién soy, no sabes con quién tratas, pero él que tenía hambre, él en ese momento había reconocido que él se había equivocado y que él merecía ese trabajo y quizá algo peor. Y en ese momento, Dios, que es tan bueno y tan hermoso, también un padre, ¿qué está haciendo un padre todo el tiempo? Metiéndonos al carril, lo que hace una faja, metiendo todo en su lugar, ¿ok? Entonces dice, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Han tenido esa hambre, hermanas? De quererte comer lo que sea. Imagínate que él estaba viendo la comida de los cerdos y dijo, de aquí soy. Imagínate el hambre que tenía, la necesidad, imagínate, porque en ese momento
Una persona orgullosa lo que hace cuando estaba ahí sentado y podría haber quedado escrito, y sintió pena de él y se lamentó de su condición y entonces dijo, Padre, ¿por qué me comparas con los cerdos? No, dice que tuvo hambre y dijo, me encantaría comerme esto. No se autoexaltó. Cuidado en los tiempos de prueba. En los tiempos de prueba tenemos que meditar en lo que estamos aprendiendo y no decir, Padre, yo no me merezco esto. No, todas merecemos eso. Y dice entonces, volviendo en sí, ¿qué significa volver en sí? Despertar. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y entonces, fíjate lo que hace él. Esto es muy importante, hermana. Se dio instrucciones. ¿Cómo? Se dio instrucciones a sí mismo. Aprendamos, Juanita, aprendamos, por favor, aprendan a darse instrucciones a sí mismas. Él se dijo así. ¿Lo han hecho? Y fíjate qué hermoso, dijo, me levantaré. Puso en acción su conocimiento, ese deseo y dijo, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Cómo regreso? Y dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿A quién? A mi padre. No fue al jefe, no fue a buscar a un amigo. Ojo, hermanas, el que tiene identidad de hijo va a ir a buscar a su padre. Tengamos cuidado con dónde buscamos lo que necesitamos. Y ahorita les voy a decir por qué. Él tenía un padre. ¿Han oído esos papás que de repente nos llaman la atención y dicen, pues ¿dónde andabas? ¿Que no tienes padre? No, a mí mi papá me lo llegó a decir. Y las mamás también. ¿Y por qué le fuiste a decir a tu tía? ¿Y por qué le fuiste a pedir a la vecina? ¿Que no tienes madre? ¿No es cierto? Las mamis así decimos. Y él dijo, estoy en una condición difícil. ¿Y qué recordó? ¿Que tenía qué? Padre. Yo me sorprendo de cada frase de esta parábola porque él pudo haberse levantado y decir, me voy a levantar en la mañana y le voy a decir al señor de la hacienda con quien está tratando y le voy a decir que me dé un puesto más arribita porque yo ya puedo. No, dijo yo, este no es mi lugar. Y si alguien me va a ayudar y si algo me va a ayudar es recobrar y recordar yo que tengo un padre. Es haberse recordado él de la paternidad de su padre, lo que le hizo tomar las buenas decisiones. Hermanas mías, algunas de nosotras vivimos como si no tuviéramos padre. Y fíjense lo que dice, porque tiene que ver con lo que quiero centrarme en esta clase. ¿Y qué le va a decir? ¿Se fijan? Y le diré, ¿cómo va a empezar la conversación con él? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí es el centro de todo lo que quiero enseñarles. ¿Por qué dijo he pecado? Y cualquiera de nosotras diríamos, ay, pues ¿cómo? ¿Por qué? Para empezar, le pidió el dinero. Segundo, se fue y lo gastó. ¿Y en qué lo gastó? Tercero, en un poquito tiempo regresó sin nada. ¿Cómo no habrá pecado? No. Ese no era el pecado del que nos tenemos que arrepentir. Lo que ese joven tenía que decir y lo que le vino a decir a su papá, he pecado contra ti porque he deshonrado tu imagen y he ido al mundo a rodar y a aparentar que no tengo padre y he dejado que tu imagen se distorsione. ¿Qué fue lo verdaderamente peligroso y qué es lo peligroso de nuestra conducta? Que deshonramos al Padre. Cada vez que tú vives en pobreza espiritual, tirada en el suelo, quejándote de quién crees que hablas mal. Yo se los he contado muchas veces. Tenía una hermanita en la otra iglesia, siempre estaba a la puerta, muy afligida, toda la vida. En ese entonces todavía no pastoreábamos. Laurita, por favor, ayúdame, mira, mi esposo es un irresponsable. Me la contó de todas, no tengo dinero, se le quemó, él era taxista, se le ponchó la llanta, siempre. Hasta que un día le dije, estás hablándome mal de tu esposo todo el tiempo.
Y si no tienes hijos que te restauren, me estás hablando mal de tus hijos. No sé si me estoy explicando. Con la manera en que vivimos, hablamos mal del que está en la casa, del que está ahí. Por eso les decía que esas son historias tristes, porque solo nos contamos una parte de la historia. Y hemos abusado de esa parte de la historia. Y lo que este joven hizo es, si él le hubiera contado a un amigo, mira cómo estoy comiendo con los cerdos, todos hubiéramos dicho, pobrecito. ¿Y qué imagen tendríamos de su papá? Qué bárbaro, ¿cómo es posible? Es lo mismo que nos pasa siempre. Y miren, mientras preparaba la clase, le pedí perdón a Dios y le pedí perdón por las muchas maneras en que he deshonrado su nombre cuando ando por las calles y por las banquetas chillando, diciendo, soy cristiana, pero mira cómo me tiene Dios en el suelo. Es igual que si un esposo tuyo se va a la oficina con la camisa arrugada. ¿De quién habla mal? Y yo conozco esposas que le dicen, ¿por qué te pusiste esa camisa? La única que no había planchado te la pusiste. ¿Y por qué nos sorprende? ¿Y por qué nos enoja? Porque se va a hablar algo de nosotras que no es real. Por eso les decía, las historias se cuentan completas. Y la verdad de nuestras historias no es la que tú cuentas. Qué triste. No es la que tú cuentas. La verdadera historia es la misma del hijo pródigo. Tú y yo tenemos un Padre en los cielos poderoso, pero no sabemos ir a Él y hemos sido despilfarradas. Y somos desapegadas. ¿Por qué no decirle a un joven cuando anda en las calles vagando, en lugar de decir, ay, te abandonaron tus padres? ¿Por qué no decir, abandonaste a tus padres? Te soltaste de la mano. Dejaste a los que te cuidaban. No quisiste ponerte en orden ni en autoridad. Deshonraste, no fuiste obediente. ¿Cuántas de nosotras tendríamos que hoy decir eso de nosotras mismas? Se los voy a decir con todas sus letras. Nos sobra padre. Una vez una de mis hijas estaban platicando y hablando cosas y una le dijo a la otra, no. Si aquí las cosas van mal, tiene que ver contigo y conmigo, no con nuestros papás. Y eso es lo que tenemos que recordar hoy. Tu vida quejosa, tu vida en miseria, tu vida en mediocridad, incluso los hombres con los que te has relacionado y la forma en relacionarte con esos hombres es deshonra a tu padre. Tendrías que ver el hombre con el que estás y decir, no, si yo sigo contigo van a creer que yo no tengo padre. ¿Y qué crees? Sí tengo. Y decirle a esos compañeros de vida, tu suegro es Dios. El pecado del que el hijo pródigo se estaba arrepintiendo es que no había entendido el papá que tenía. Cuando el otro hijo se enoja, ¿se acuerdan? Que regrese y que el otro, ¿cómo que ahora le vas a dar a este que ya se había ido y se gastó todo y todavía le haces una fiesta? Y le dice algo interesante el papá, le dice, hijo, tú sabes que todo lo que tengo es tuyo. Y eso también se lo está diciendo al pródigo, no tenías que pedírmelo. No tenías que haberme quitado lo que sabías que era tuyo. Por eso el Señor siempre nos dice que a los levitas les decía, a la tribu de Manasés le dio, a la tribu de Rubén, a todos. Y los levitas, y nosotros, de ustedes yo soy su porción. Yo soy su porción. Solo cuando alguien se sabe rico puede decir, ¿cómo voy a tener más fuera de mi papá si él es la fuente de mi riqueza? Solo alguien que no sabe la riqueza que tiene en alguien le quita lo que tiene cuando la riqueza es la persona. Cuando Abraham y Lot se separaron, ¿se acuerdan? Léanlo por ahí. Cuando ellos dos se separaron porque ya eran, ¿sabes cuál era el conflicto entre Abraham y Lot? Su gran problema, eran muy ricos. Fíjate nada más. Hay de problemas a problemas, ¿verdad? El problema de ellos es que tenían de más. Y como tenían de más, sus pastores estaban peleando, no, que esta vaca es mía, no, que la mía, que no sé qué. Y entonces Abraham dijo, a ver, ¿sabes qué? No podemos estar juntos porque estos se están dando hasta con la cobija. Entonces vamos a separarnos. Y Lot no entendió que la bendición de él era por Abraham. Qué gran error cometemos.
¿Se acuerdan de aquella que es fábula de la gallina de los huevos de oro? Pues si esta gallina da huevos de oro todos los días, pues vamos a matar a la gallina y ahí ha de haber un montón de huevos. Y cuando Abraham le dice a Lot, Lot, nos tenemos que separar, y separan así la orillita y dice, ok, bueno, tú para acá, tú para allá, y Abraham todavía sabiendo que sobre él portaba la bendición del cielo, le dijo, Lot, escoge tú, ¿para dónde? Si tú escoges para acá, Lot, yo me quedo con lo otro. Y Lot, ¿qué creen que escogió? Pródigos. ¿Dónde se ve más bonito? ¿Dónde se ven más vaquitas? ¿Dónde se ve más abundante? Y le dijo a Abraham por allá, cuando Lot lo que tenía que haber dicho es, me quedo contigo. Hay bendiciones, hermanas, que vienen por la persona que está a tu lado. Y tú podrás ver en esa persona que hay un manantial, un manantial, un manantial, y tu ambición va a decir, ¿y si mato a la persona y me quedo con su manantial? Error. Hay bendiciones que vienen por la familia en la que estás, por el esposo con el que estás, con los hijos con los que estás, por el lugar donde estás, por la cobertura que tienes. Y Lot se equivocó, dijo, pues por allá. Y Abraham le dijo, ¿qué? Bendito Dios contigo, Dios conmigo, y vámonos. ¿Qué escogió a Lot? Lo que después fue Sodoma y Gomorra. Esta parábola, yo no soy quien para decirlo, pero no debería llamarse el hijo pródigo. Se debería llamar el padre. El padre. Desafortunadamente, cuando leemos esta parábola nos centramos en el hijo. Pero aquí las virtudes a destacar, las cualidades a observar, los valores son el padre. Muchas veces me ha pasado que hay hijos con padres excepcionales que están admirando al padre de otro. Y el padre de otro admira a los tuyos. Tenemos una ceguera sobre la paternidad. Tenemos una ceguera sobre, y yo hablo del Padre Celestial, pero no dudo que Dios, ese Padre Celestial, nos haya dado a cada una un buen padre. Pero nosotras, tomadas de la cultura, tomadas de la popularidad, tomadas incluso del egoísmo, muchas de nosotras hemos deshonrado aún a nuestro Padre terrenal porque hemos tomado decisiones que los deshonran. Y cuando a las mujeres, por ejemplo, las jovencitas, cuando somos jovencitas y tu papá te dice, cuida tu cuerpo, cuida cómo te relacionas con los hombres, cuida de que no sea cualquier hombre el que venga y haga contigo. Y nosotras, ay, machín, fíjense bien. Cuando dice él eso, le está diciendo, porque si tú lo haces, vas a deshonrar mi imagen. Se va a despintar en ti y en cualquier hombre. Lo primero que van a ver no es una mujer fácil, lo que van a ver es una mujer que no tiene quien cuide de ella, quien la respalde. Deshonrar para mí en este momento tiene que ver con despintar la imagen de alguien por mi conducta. Mi pregunta es hoy, ¿es tu conducta digna? ¿Equivale al Padre que tenemos en los cielos? ¿O tendremos que hablarnos como hermanas, como se hablaron mis hijas, y decir, a ver, eso que estás haciendo no tiene nada que ver con nuestro papá? Esa manera en la que estás viviendo, ese desorden en tu vida, no tiene nada que ver con nuestro papá. Y me estoy acordando de Napoleón, Alejandro Magno tenía un ejército poderoso y una vez se entera que uno de sus soldados se llamaba Alejandro y que le llama y le dice, o te cambias el nombre o vives como yo, o eres de mi estatura. Un simple general, Alejandro, le molestaba que alguien se pusiera su mismo nombre si no se conducía como era. Imagínate nuestro Dios. Ya no se trata de que la percepción que tú tienes de tu vida, te estoy contando la otra historia. Y la mitad de la historia, cuando tú veas a una cristiana convertida,
por los suelos, tienes toda la autoridad de decirle, no deshonres a nuestro Padre, porque me estás contando solo la mitad de la historia. Pero ¿qué crees? Yo conozco la otra. Es como si este hijo, el hermano, se hubiera encontrado a su hermanito entre los puercos. ¿Y qué tal? Fíjate, tipo nosotros, que hubiera empezado a contar su historia ahí con los demás. Ay, no, mi papá me abandonó y yo vengo y trabajado como burro, y que llegara el hermano mayor, así se le pusiera atrás. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi papá qué? ¿Que tú qué? ¿No se les antoja ponerte atrás de una hermana y decirle, ¿que qué? ¿Que mi padre te ha abandonado? ¿Que mi papá no te ha dado? ¿Que mi papá tiene favoritos? ¿Que mi papá no ha suplido para tus necesidades? ¿Por qué no mejor decimos, yo he sido pródiga? Teniéndolo todo, decidí hacerlo a mi manera. Entendemos hoy por qué cuando hacemos una oración podemos decir, puedes empezar tu oración diciendo, Dios mío, pero yo prefiero empezarla, Padre nuestro. Amén. Le pedimos perdón porque lo hemos ofendido. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Padre nuestro amado, nuestro cuidador, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra roca fuerte. Esta condición no tiene que ver contigo, Señor. Tú has sido bueno, y así como el papá del hijo pródigo, tú esperabas a que nosotras reconsideráramos dejar de vivir como si no tuviéramos padre. Hemos despilfarrado todo. Esta oración, Señor, creo que es la nuestra. Hemos abusado de tu bondad, nos hemos soltado de tu mano, hemos deshonrado tu nombre, hemos hablado mentiras de nuestra historia, hemos contado una historia, Dios, que no te incluye y sobre todo te degrada. Pero la verdad de las cosas, Dios, es que hoy nos tenemos que hacer responsables de cada decisión que hemos tomado sin ti. Y quizá algunas de nosotras, Señor, estamos comiendo las algarrobas de los cerdos, pero no tiene que ver contigo, Señor. Tus brazos siguen abiertos. Permítenos y enséñanos, Dios, en esta mañana a darnos las órdenes y decirnos a nosotras, me levantaré e iré a mi Padre, porque también tenemos que pedirte perdón, Señor, porque cuando hemos necesitado no hemos ido a ti. Teniendo Padre no vamos a ti. Buscamos las manos de los hombres. Y más que eso, Dios, no oímos tus instrucciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la vida que hemos decidido llevar. Y ayúdanos a vivir como hijos amados, que en todo tiempo estén honrando al Padre que merece toda la honra y toda la gloria. Hoy, de manera muy especial, podemos decirte, Señor, Padre mío, gracias. Gracias por tu abrazo, gracias por tu cuidado y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.